Muy bien, pues vamos a hablar de unas nuevas alternativas en el tratamiento de la presión arterial. La verdad es que, como poniendo el contexto de qué es la presión arterial, ya hemos hablado muchas veces de la presión arterial en nuestro país. Pero las estadísticas es lo que llama la atención, es alarmante. 1 de cada 3 adultos en el país sufre de hipertensión arterial. Esto es en general, pero, pero cerca de cuando cumplimos los 50 años, la mitad de la población en México sufre de la presión alta. Entonces eso es un problema ya serio. Desgraciadamente, la mitad de ellos, por ejemplo, la mitad de las personas que sufren de presión arterial, sobre todo los que tienen son menores de 50 años, en realidad ellos no lo saben, porque no se toman la presión arterial, o por lo menos no periódicamente. Aquí ponemos el ejemplo de Todo Rico. Pero ya ves lo que nos pasó, las cosas de las que se entera uno, hombre. Sí, a ver, de que... Perdón la ignorancia, pero ¿qué le pasó a todo? ¿No supiste? No, ¿No viniste ese día? no. Pues, casualmente aquí estábamos tomando la presión Estábamos dando el ejemplo de cómo se toma la presión a un atleta. un atleta casi de alto rendimiento y sale hipertenso. Dice el Víctor, "Ay, yo creo que está fallando el aparato, a ver en el otro brazo." No, espérate, esto no es normal. No, Es que se la tomaron bien, lo tienen que tomar parado de cabeza. no, esto sucede, pero en todos lados. Pero la mitad de los que son hipertensos en el país no lo saben. Por eso hay que tomar ciertas medidas. Ya Todo Rico está tomando esas medidas. Pero hay un grupo muy particular en el que ya se detectó la presión alta y se tiene tratamiento tanto por medicamentos como por no medicamentos. Esos no medicamentos se le llama cambios al estilo de vida. ¿Cómo qué? Como dejar las sodas, las papitas, todo lo salado, la comida chatarra. Porque muchas veces es eso suficiente para llegar a los niveles óptimos de la presión arterial. Pero hay un grupo en el que se le llama hipertensión resistente o refractaria, en el que nada de esto funciona. Incluso ellos tienen cerca de 4 medicamentos a dosis muy altas, o sea, se la pasan tomando medicamentos todo el día para controlar la presión y ni aún así se logra mantener esas cifras de presión dentro de lo normal. Ese es un grupo que siempre ha dado pues mucha preocupación porque se acaba el arsenal de medicamentos y no se logran las cifras de presión. Desgraciadamente ya se llega al momento en el que los propios médicos ya dicen, no, pues ya te dimos todo lo posible y sigues con las presiones muy altas, pero demasiado altas, exageradamente altas. En ese caso, Víctor, ¿no se acostumbran los pacientes a la presión alta? ¿No hay pacientes que sobrellevan ese tipo de presión? Sí, eso sería algo grave, porque sí, efectivamente sí se vuelven, pues ya no les afecta que lo que sucede al principio, en etapas iniciales, como el dolor de cabeza, alteraciones en la visión, quizá las arterias. Cuando se sube rápidamente la presión, pues están expuestos a que se revienten ciertas arterias, como en las del cerebro. Pero en este tipo de pacientes las arterias se vuelven rígidas y se vuelve rígido el corazón se puede ir dilatando, pues porque tiene que vencer una presión muy alta para bombear sangre, la presión alta que se toma pues, con el baumanómetro. Entonces, este grupo de pacientes siempre fue un reto, de verdad un reto, porque no se sabía qué hacer con ellos, ya se tenían todos los medicamentos y aún así seguían con la presión muy alta. Ahorita hay una intervención novedosa que se está haciendo y es en todo el mundo. Se llama la denervación renal. ¿Y en qué consiste esto? Es que nos dimos cuenta que hace mucho tiempo, por alguna razón, cuando por alguna razón se tenía que quitar el riñón, lástima que no está Álvaro aquí porque él lo ha presenciado, él me ha comentado que lo ha visto. Si por alguna razón se tiene que quitar un riñón, nos dimos cuenta que eso de repente ya se les curaba la presión arterial. O sea, pero no con fines para bajar la presión arterial. Se les quitaba el riñón por alguna otra cosa. ¿No? Sí, era como un efecto secundario. Entonces, daño colateral. Exactamente, pero pues no era tan malo que les bajara la presión, al contrario, ¿no? Qué bueno. Pero luego se comenzó a estudiar por qué les bajará la presión. Entonces se dieron cuenta que es porque, si vemos aquí, el riñón, aquí hay un esquema del riñón del lado izquierdo, pasan unos nervios. Y esos nervios es parte del sistema que rige la presión arterial. Los riñones juegan un papel importantísimo en la presión arterial, porque ahí se liberan sustancias, hormonas que son las que hacen que las arterias se contraigan, se dilaten. Entonces, nos dimos cuenta que
al quemar estos nervios desde adentro, por medio de un cateterismo, sin quitar el riñón, muchas veces bajaba la presión arterial, de tal forma que se corrieron estudios para analizar esto, y se aprobó en ciertos países el uso de esta técnica. ¿En México? En México todavía no. Ok. Sí se hace, sí lo llegamos a hacer. Yo he hecho varios, pero no está. Primero, desde el punto de vista económico, es un procedimiento muy costoso, porque se hace con una sonda especial, que es esta. Ok. Esta es un catéter especial que se mete como cuando hacemos los cateterismos al corazón, pero nomás nos metemos a las arterias renales. Y tratamos de quemar estas venas, estos nervios desde adentro. Entonces, por medio de radiofrecuencia, que es como si se quemaran, así literalmente, si se quemaran desde adentro de las arterias renales. Es algo parecido a lo que nos comentabas que hacen también para las personas con sobrepeso. Pues sería algo parecido, es una intervención endovascular, solamente que aquí tiene la intención de quemar esos nervios que van hacia los riñones. Por ejemplo, estas son las arterias renales, están aquí arriba en el cuadro superior izquierdo de la pantalla. Esas son las arterias renales. Y lo que hacemos es meter el tubito aquí adentro y quemarlo en forma circunferencial, como se encuentra aquí abajo. A ver, Víctor, ¿y el daño colateral al hacer una intervención de ese tipo? No, el daño colateral sería que se tapara la arteria, porque al quemarla, pues se puede contraer y hacer una cicatriz muy fea. Pero por eso se quema en forma, o sea, sí tiene que quedar en forma circular, quemar todos esos nervios de preferencia, pero a lo largo de toda la arteria. Para que no termine bloqueando, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque si se hiciera así como Sí, en si lo hicieran un en un asa, círculo exacto, pues, se contrae y pues se traes la tapa. tierra, ¿no? Sí, entonces es para eso. Y nos dimos cuenta que haciendo esto, pues muchos de estos pacientes la presión no solamente bajaba, la intención de esto es bajarle la presión arterial. Luego la intención es quitarle medicamentos. Pero nos dimos cuenta que algunos pacientes incluso se quedaban sin medicamentos ya de ahí en adelante. Entonces se fue innovando la técnica, de tal forma que en este momento hay varios dispositivos que ya no son necesarios estarlos jalando para hacer puntitos para quemar, porque así se hace con la puntita de ese catéter, se va haciendo un puntito para quemar y luego se jala. Exactamente, nomás con la intención de que quede como una forma circular pero helicoidal.